La República Eslovaca es un país sin salida al mar en Europa Central. Este tiene límites por el norte con Polonia, por el sur con Hungría, por el este con Ucrania y por el oeste con la República Checa y Austria. El territorio de este país es en mayor medida montañoso y tiene una población aproximada de 5,5 millones de personas. Los eslavos fueron los primeros en habitar estas tierras en los siglos V y VI de la era actual. Y en la actualidad Eslovaquia es un país desarrollado con una economía avanzada y de altos ingresos que ocupa un lugar muy alto en el índice de desarrollo humano, siendo considerado el mayor productor de automóviles per cápita en el mundo. El país ofrece a sus turistas paisajes naturales, montañas, cuevas, castillos y ciudades medievales, así como una delicada arquitectura popular, algunos balnearios y estaciones de esquí. Se estima que más de 5 millones de personas visitaron Eslovaquia en 2017, siendo su capital y los Altos Tatras los principales destinos. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si aún no lo has hecho. Y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. En teoría el nombre de Eslovaquia significa tierra de los eslavos, aunque el nombre a menudo se ha utilizado para los eslovacos, los eslovenos, para los eslavos en general. Este nombre se certifica por primera vez del año 1675. Número 2. Se han encontrado artefactos humanos en el territorio de Eslovaquia que datan de alrededor de 270.000 años antes de Cristo, y en fechas posteriores se han encontrado otras series de artefactos. Posteriormente y durante la Edad de Bronce, el territorio geográfico de la actual Eslovaquia pasó por 3 etapas de desarrollo que se extienden desde el 2000 hasta el 800 a.C., jalonado por el crecimiento de la producción de cobre. Los habitantes de esta zona fabricaban armas, escudos, joyas, platos y estatuas. Luego vino la Edad de Hierro y el periodo Hallstatt, que fue la cultura predominante en el centro y occidente de Europa. Durante esta época se erigieron monumentales túmulos funerarios y se otorgó un papel especial al tejido y la producción textil. A este periodo lo sucedió el periodo del Ateneo, alrededor del 500 a.C., y el territorio fue colonizado por celtas, quienes construyeron grandes asentamientos fortificados y crearon monedas de plata cuya inscripción representó el primer uso conocido de la escritura en Eslovaquia. Asimismo se unieron a otras culturas y nació la cultura Puchó, quienes tenían una avanzada habilidad para crear artesanías y artículos de herrería. Ya a partir del año 2 después de Cristo, el Imperio Romano, que estaba en expansión, estableció una serie de puestos de avanzada alrededor y justo al sur del Danubio, el mayor de los cuales se conocía como Carnuntum, y en el territorio de Eslovaquia se creó Gerulata. Posteriormente, entre los siglos II y VII después de Cristo, ocurrieron varias invasiones en esta zona, iniciando con los hunos entre los siglos II y III después de Cristo, y luego los ávaros ocuparon algunas zonas entre los siglos VI y IX después de Cristo. Las tribus eslavas se establecieron en el territorio de la actual Eslovaquia en el siglo V, y su parte occidental fue el centro del imperio de Samo en el siglo VII. En el siglo VIII surgió el Principado de Nitra, que junto con Moravia formaban la Gran Moravia, cuyo imperio dejó un gran legado duradero en Europa central y oriental. Se cree que su sistema administrativo pudo haber influido en el desarrollo de la administración del Reino de Hungría. Este duró hasta inicios del siglo X después de Cristo. Ya tras la desintegración del Imperio Moravo, los húngaros anexaron el territorio que comprende la Eslovaquia moderna, y ya en la época medieval, el área de la actual Eslovaquia se caracterizó por la inmigración alemana y judía, y hubo un periodo de gran desarrollo cultural. Ya para 1536,
Bratislava fue designada como capital de Hungría y se convirtió en parte de la monarquía austríaca de los Habsburgo, y así hasta el colapso del Imperio Austrohúngaro en 1918, cuando nació la primera república de Checoslovaquia, luego de que varios territorios se independizaran. Durante el periodo de Checoslovaquia, tanto checos como eslavos disfrutaron de un periodo de relativa prosperidad, desarrollando su economía y su cultura, pero lamentablemente la Gran Depresión de los Estados Unidos provocó una fuerte recesión económica que causó un gran escrutinio por parte de otros países vecinos, y finalmente, y debido a presiones de la Alemania nazi, Eslovaquia se separó de Checoslovaquia en marzo de 1939 y se alió con la coalición de Hitler, aunque esto también dio pie al primer estado eslovaco de la historia. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, la primera república eslovaca estaba fuertemente influenciada por Alemania, por lo que muchos judíos de este territorio fueron asesinados, y ya para 1944, cuando se notó que la Unión Soviética iba a expulsar a los nazis de Europa Central y Oriental, se creó un movimiento de resistencia antinazi que lanzó una fuerte insurrección armada, aunque lamentablemente fueron derrotados, y Eslovaquia fue liberada por las Fuerzas Armadas Soviéticas en abril de 1945. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia fue reconstituida, por lo que muchos alemanes y húngaros se vieron obligados a abandonar Eslovaquia, y Checoslovaquia quedó bajo la influencia de la Unión Soviética, aunque sin formar parte de esta, y ya para el año 1989 se dio el fin del régimen comunista en Checoslovaquia durante la pacífica Revolución de Terciopelo. Esta disolvió a Checoslovaquia en dos repúblicas, una de ellas pasó a llamarse la República Eslovaca y la otra la República Checa, aunque en la actualidad aún son socios estrechos, y finalmente para 2009 Eslovaquia adoptó el euro como moneda nacional. Número 3. Bratislava es la capital y ciudad más grande de Eslovaquia. Esta se estima que tiene una población de más de 660.000 habitantes. La ciudad se ubica al suroeste de Eslovaquia, a orillas del río Danubio, limitando por lo cual con Austria y Hungría. Bratislava ha recibido muchas influencias culturales a lo largo de su historia. Fue el lugar de la coronación y el centro legislativo y capital del Reino de Hungría desde 1536 hasta 1783. Se estima que 11 reyes y 8 reinas húngaras fueron coronados en la Catedral de San Martín. La ciudad ha sido el hogar de muchas figuras históricas húngaras, alemanas y eslovacas, y en la actualidad la ciudad es el centro político, cultural y económico de Eslovaquia. Hay varias universidades y muchos museos, teatros, galerías y otras instituciones culturales y educativas. Para 2017, Bratislava fue clasificada como la tercera región más rica de la Unión Europea por PIB per cápita, y cada año se calcula que la ciudad recibe alrededor de 1 millón de turistas, pues la ciudad es el corazón cultural de Eslovaquia. Hoy, desde la perla del Danubio, Bratislava. Bratislava es la capital de Eslovaquia y una de las ciudades más bellas de Europa. Su ciudad vieja está impecablemente conservada y en ella conviven armoniosamente edificios que van desde el siglo XIII al siglo XIX. Las calles de Bratislava están llenas de esculturas, y no solo de esculturas de presidentes y generales, que también las tienen. Me refiero a esculturas de otros personajes mucho más interesantes. Número 4.
Eslovaquia es un país de Europa Central sin salida al mar, con regiones montañosas en el norte y terreno llano en el sur. Se estima que un 41% de la superficie terrestre de Eslovaquia son bosques. Las montañas de los Cárpatos se extienden por la mayor parte de la mitad norte del país, y de estas las montañas Tatra, con 29 picos de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, son la cadena montañosa más alta de los Cárpatos, y se dividen en el territorio eslovaco en varias secciones. Al norte, cerca de la frontera con Polonia, se encuentran los Altos Tatras, que son un destino popular para practicar senderismo y esquí, y hogar de muchos lagos y valles pintorescos, así como el punto más alto de Eslovaquia. Por su parte al oeste están los Tatras occidentales, con su pico más alto en Vistra, y al este están los Beliansky Tatras, que son el más pequeño por área, y luego separados por el valle del río Ba se encuentran los Bajos Tatras. En el país hay 9 parques nacionales, asimismo hay cientos de cuevas y cavernas bajo sus montañas, de las cuales 30 están abiertas al público, algunas de ellas inclusive están declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por otro lado, la mayoría de los ríos nacen en las montañas eslovacas, siendo el más largo el río Ba y el más grande el río Danubio. Con respecto al clima del país, este suele variar según la ubicación en el territorio. Por ejemplo, el sur del país y la región de Bratislava son las más cálidas. En Eslovaquia hay 4 estaciones climáticas, cada una dura 3 meses. La primavera comienza en marzo y así sucesivamente. Y finalmente, en términos de biodiversidad, en el país se han descrito más de 11.000 especies vegetales y cerca de 29.000 especies de animales. Número 5. La población de Eslovaquia supera los 5.4 millones de personas y se compone principalmente de eslovacos. El país tiene una densidad de población de 110 habitantes por kilómetro cuadrado y según censo del 2011 la mayoría de los habitantes de Eslovaquia son eslovacos. A esto le siguen otras pequeñas minorías. Para 2018 la edad promedio de la población era de 41 años y en términos de idioma el oficial del país es el eslovaco. También es algo común el húngaro y el ruso. El país se encuentra entre los principales países de la Unión Europea en cuanto al conocimiento de idiomas extranjeros. De estos el checo es el más conocido y el inglés es hablado por apenas el 26% de la población. Pasando a la religión, la Constitución eslovaca garantiza la libertad de religión. En 2011 la mayoría de los eslovacos se identificaron como católicos romanos y más del 10% se identificaron como ateos. En total hay 18 religiones registradas en el país, siendo la mayoría cristiana. Asimismo, Eslovaquia es el único país miembro de la Unión Europea sin mezquitas. Y finalmente, en términos educativos, la educación secundaria eslovaca se ubica en el puesto 30 en el mundo en calidad. Es obligatoria para niños entre 6 y 16 años y está dividida en 2 partes, primero y segundo grado, que luego continúa con un curso a nivel nacional más una prueba de matemáticas y luego un año de escuela secundaria, de la cual posteriormente se puede optar por la universidad. El país tiene una amplia gama de universidades.
Número 6. La cultura de Eslovaquia tiene varias tradiciones populares influenciadas por su ubicación en Europa Central. Comparte similitudes con la cultura checa, austríaca, alemana, húngara y ucraniana. La tradición popular se ha arraigado fuertemente en el país y se refleja en la literatura, la música, la danza y la arquitectura. Quizás algunos de los mejores ejemplos de esto son el himno eslovaco, el Festival de Folclor Villona, el grupo folclórico Slug, el pueblo Bokoliņes, las iglesias de la región de Prešov o el conocido héroe en las mitologías populares del país, Juraj Jánošík, que es el equivalente eslovaco de Robin Hood. Por ejemplo, en el arte, la Galería Nacional Eslovaca es la red de galerías más grande de Eslovaquia. Esta fue fundada en 1948. Pasando a la literatura, en Eslovaquia son comunes los temas cristianos, como por ejemplo el poema Proglas. El país también es conocido por sus polihistoriadores y sus revolucionarios políticos y reformistas. Si se habla de la cocina eslovaca, esta se basa principalmente en carne de cerdo, aves de corral, algunas harinas y productos lácteos, y tiene muchas influencias de sus vecinos. Es común también la carne de caza, siendo quizás su plato más tradicional el bryndzlowy, que son trozos servidos de masa de patata similar en apariencia a los ñoquis, que se acompañan con un queso de oveja blando. Por su parte, el vino se disfruta en toda Eslovaquia, proviene principalmente del sur a lo largo del río Danubio. Y finalmente, en términos deportivos, el fútbol y el hockey sobre hielo son los deportes más populares del país. Eslovaquia ha ganado 4 medallas en campeonatos del mundo en hockey sobre hielo, y en el fútbol, aunque es un deporte muy popular, su selección solo ha clasificado para una Copa del Mundo en el 2010, donde llegaron a octavos de final. Y en clubes, el Fútbol Club Armedia Bratislava ha sido el equipo más exitoso del país, terminando tercero en la fase de grupos de la Copa UEFA. Número 7. La economía de Eslovaquia se considera desarrollada y de altos ingresos, aunque tiene desequilibrios regionales en riqueza y empleo. No obstante, el 90% de los habitantes del país son dueños de sus hogares. En 2020, el país fue clasificado en el puesto 38 entre los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita de más de $38.000, y su economía es una de las de más rápido crecimiento en Europa. Tiene una deuda pública por debajo del promedio de la OCDE y bajas tasas de desempleo. El país adoptó el euro como moneda en 2019 y el gobierno alienta en gran medida la inversión extranjera, quienes son atraídos por los salarios bajos, bajos impuestos y mano de obra educada, así como la ubicación estratégica del país en el corazón de Europa. Aunque lo malo es que la inversión a veces se tiende a centralizar en algunas regiones, lo que genera la desigualdad en el desarrollo entre estas. Si se habla de la economía por sectores, los servicios forman la mayor parte del PIB del país, pero el sector industrial también tiene cierta relevancia, principalmente en la fabricación de autos y la ingeniería eléctrica. El país es el mayor fabricante de autos per cápita del mundo. Actualmente hay 4 grandes plantas de ensamblaje. En transporte, en Eslovaquia hay 4 carreteras principales y 8 autopistas. Tiene 4 aeropuertos internacionales y la empresa estatal de ferrocarriles ofrece servicios de transporte ferroviario en líneas nacionales e internacionales. Por su parte, el puerto de Bratislava es uno de los 2 puertos fluviales internacionales de Eslovaquia. Y finalmente, en términos de ciencia, los eslovacos han hecho notables contribuciones científicas y técnicas a lo largo de la historia. Actualmente está haciendo negociaciones para convertirse en un miembro de la Agencia Espacial Europea.
Un coche que puede desplegar unas alas y convertirse en un avión ha cubierto en 35 minutos una distancia de 80 kilómetros entre los aeropuertos de Nitra y Bratislava, un tercio del tiempo que se necesita por carretera, y después ha circulado como un vehículo convencional por el centro de la capital eslovaca. El híbrido de coche y avión Aircar, diseñado por el eslovaco Stefan Klein, ha sido el primer vehículo de este tipo en aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Bratislava tras completar la distancia a una media de 170 km por hora. El Aircar prototipo 1 está equipado con un motor BMW de 160 caballos con una hélice fija y un paracaídas. Durante las 40 horas de vuelo, este aparato ha alcanzado una altura de unos 2.500 metros y una velocidad de 190 km por hora. Por ahora, el diseñador no ha dado pistas sobre cuándo se comercializará el automóvil, que aún debe superar 50 horas de vuelo. Seguirá después un segundo prototipo con ligeros retoques en el diseño y con mayor potencia, lo que permitirá alcanzar mayor velocidad. Y finalmente, número 8. Eslovaquia es una república democrática parlamentaria con un sistema multipartidista. El presidente del país es jefe de Estado y jefe de la rama ejecutiva, aunque tiene cierta limitación en los poderes. Este nombra al primer ministro, con quien elige luego a los demás miembros del gabinete de ministros. Por otro lado, el órgano legislativo más alto de Eslovaquia es el Consejo Nacional Unicameral de la República Eslovaca. Este aprueba la legislación nacional, las leyes constitucionales y el presupuesto anual. Y finalmente, el órgano judicial más alto del país es el Tribunal Constitucional de Eslovaquia. Este dictamina sobre cuestiones constitucionales. Pasando a las relaciones exteriores, estas están en cabeza del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por su parte, el país es miembro de muchos organismos internacionales y tiene una relación fuerte con los Estados Unidos, con quienes cooperan en áreas de seguridad. En términos militares, las Fuerzas Armadas de la República Eslovaca cuentan con 14.000 uniformados y ha sido un participante activo en las acciones militares dirigidas por los Estados Unidos y la OTAN. Y finalmente, en términos administrativos, Eslovaquia se divide en 8 regiones que se subdividen en 79 distritos y 2.890 municipios. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.